Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 29, libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 17. Cuando usted tenga la cita bíblica, dice un fuerte gloria a Dios. ¿Cómo dice su Biblia? Fuerte, fuerte leámoslo. 1, 2, 3. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Padre eterno, Dios amado, Dios sublime y soberano, Señor, gracias, Señor, por la bella oportunidad que usted me permite presentarme delante de su soberana, bendita y maravillosa presencia, mi Dios. Es decir, hoy no fuiste al culto porque tenías que hacer tareas, pero hoy pasó. Pero el día martes o el día jueves o el día sábado, usted tiene que hacerlo más temprano porque al culto nos vamos todos. Entonces, hay ciertos momentos en que nosotros nos olvidamos de que fuimos pequeños, nos olvidamos de que fuimos adolescentes, nos olvidamos que fuimos jóvenes. Y los jóvenes, los niños o los adolescentes somos bastante perezosos en el tema espiritual. Y si nosotros, como decía una hermana, ellos ya saben, si se pierden es problema de ellos. ¿Usted cree que está bien ese concepto? No, ¿verdad? Porque si yo siembro bien, voy a cosechar bien. Pero si yo le enseño de pronto a mis hijos que no, si es una opción que él puede decidir lo mejor que él quiera o lo peor que él quiera, y que si él se condena es problema de él. Creo que Adán nos enseña a nosotros, o Noé, más allá de todo Noé, nos enseña a ser el mejor padre. Quizás no fue el mejor evangelista para los demás, pero fue el mejor consejero y el mejor ejemplo como padre para sus hijos. Y es más, se ganó también a sus nueras. ¿Cómo era el temperamento, la actitud de Noé? La Biblia no describe tantos detalles, pero para que él se gane a sus nueras y le obedezcan, eso quiere decir que él era un hombre muy de buen corazón, amable, cariñoso, y era un hombre que inspiraba a su familia a creer en la palabra de Dios, que depende mucho de nosotros. Si usted le pone poca importancia a las cosas de Dios, nuestros hijos también le van a poner poca importancia a las cosas de Dios. Pero si usted le da importancia, usted dice un culto es muy importante, una oración es importante, leer la Biblia es importante, aprender, servirle a Dios es importante, y usted le pone como lo mejor o la prioridad más alta, entonces nuestros hijos van a valorar el servir a Dios. Pero si de pronto usted ve que viene al culto y como que viene corriendo y quiere irse corriendo, no tiene tiempo para nada,
Es decir, porque como quien dice, cumplimos. Entonces nosotros mismos estamos enseñando esos ejemplos. Más allá de aquello, miramos nosotros aquí en las enseñanzas, en la lectura introductoria, allí miramos cómo se siente realizar un juego, y dice allí, en el cual no conoce las reglas y los límites. Es decir, nadie puede participar. Por ejemplo, dice, voy a jugar ajedrez, un ejemplo, y pues yo no sé cuáles son las reglas del ajedrez. Es más, siempre consideré que hay cosas que no son tan necesarias porque no se ejercitan más allá del cuerpo. Es decir, cuando hay algo que ejercita el cuerpo, pues como que es importante, y como que si es algo que simplemente es un entretenimiento o una distracción, como que, bueno, no le presté atención. Pero si yo no sé las reglas, ni tampoco sé a dónde voy a parar, no voy a poder jugar. Entonces, todos terminarían, sí. Por ejemplo, cuando uno juega en una cancha y no hay árbitro, usted ve que el uno dice fue mano, el otro dice no fue mano, ¿verdad? El otro dice fue penal, el otro dice no hay penal. Y entonces, ¿qué sucede? Hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué hay problemas? Porque no hay reglas. Entonces, cuando en el hogar no existen reglas, no existen límites, asimismo se confunden las cosas, no hay de pronto sujeción, no hay de pronto nadie quien pueda decir esto se hace, esto no se hace, estas son las reglas, estas no son las reglas. Entonces, eso es lo que sucede en nuestros hogares. Cuando de pronto usted le dice a sus hijos, usted se me sienta aquí al lado mío, y resulta que su hijo no se sienta al lado suyo, y usted le dice, ven, siéntate mi amor, siéntate, y el niño sigue por allá, y lo va y lo coge el abuelito y le hace lo mismo, lo coge el primo y le hace lo mismo, todo el mundo quiere cogerlo y un ratito y se va, porque no hay quien lo detenga. ¿Sabe por qué sucede en eso? Porque no hay disciplina, ¿verdad? No hay disciplina. Pero cuando nosotros hablamos y decimos, mire, estas son las reglas, usted me hace quedar mal cuando yo esté en la iglesia y yo no lo vea donde usted está, entonces yo voy a arreglar con usted después del culto. Y entonces los hijos siempre aprenden porque ellos ya saben, pero hay padres que de pronto le dicen a sus hijos, bueno, como se llame, Jonathan, Josué, como se llame, de pronto le dice, verás, te estoy hablando, Jonathan, Katy, te estoy hablando, verás, y juegan, ríen, saltan, y toda la vida se la pasa así, y nunca actúa. Entonces ellos ya saben que no hay reglas, ellos saben que no hay disciplina. Entonces ellos van criando, van creciendo, y entonces ya no hay como una sujeción. Mire, el mismo Señor Jesús, que Él tiene poder hasta para apagarnos la vida, Él tiene poder para decir hasta aquí vives, Él tiene poder para esforzarnos, obligarnos a hacer las cosas, pero Él no lo hace con obligación, sino que Él nos da a nosotros reglas. Él le dijo clarito a Adán, el día en que comieres de este árbol ciertamente morirás. Él no le dijo, verás Adán, yo te dije que iba, pero bueno, ya la próxima vez. No, el Señor no anda jugando, el Señor es serio. Él simplemente, Él es amor, Él es todo gracia, bondad, pero cuando tiene que poner las reglas, Él las pone y las cumple. Pero a veces nosotros no las cumplimos y pensamos nosotros que hacemos bien. Dice, no, yo soy un excelente padre. Ay, es que mi mamá a mí me corregía tanto. ¿Por qué cree que usted está aquí siéndole fiel a Dios? Porque hubieron padres o madres que nos enseñaron, aunque no nos hayan enseñado el camino del Señor, pero nos enseñaron a ser ¿qué? Responsables. Nos enseñaron a mirar la vida de otra manera. Pero nosotros hoy en día vemos que nuestros hijos ya no son responsables. Digo nuestros,
porque no me gusta tampoco decir que tengo hijos perfectos, porque nadie tiene hijos perfectos, pero sí tratamos de que ellos aprendan a amar a Dios y de que ellos aprendan a creerle a Dios y que sepan que Dios es la fuente de todo, que sin el Señor nada somos, ¿verdad? Entonces, antes fui al colegio de mi hijo y la maestra me dice, quiero hablar con usted. Yo le digo, bueno, voy a esperarla. No se me vaya, quiero hablar con usted, tengo muy importante que decirle. Y dije, ¿qué será? Y entonces me dice, es que su hijo está mal en los estudios. Yo le digo, ¿mi hijo? Pero bueno, le escucho. Y dice, sí, usted es la mamá de, bueno, el nombre me olvidé. Y entonces yo le digo, no, licenciada, parece que está equivocada. No ha de ser mi hijo. ¿Cómo es su llama su hijo? Bueno, ahí ya dice que estaba confundido de hijo. Entonces me decía, no, su hijo está muy bien, muy portadito, muy sujeto, buenas calificaciones. Entonces, creemos nosotros que cuando nosotros como padres de pronto inculcamos a nuestros hijos a amar a Dios y también a poner en práctica lo que nos enseñan, en la vida siempre les va a ir bien. Pero si de pronto nosotros como que los hacemos como irresponsables, si usted los enseña a ser irresponsables desde la casa, desde las cosas de Dios, verá que todo va marchando en contra. Porque el Señor es serio y el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, introducción, sigamos. Los límites requieren constancia e intencionalidad incluso cuando nos cueste aplicarlo. Si comenzamos desde pequeño a aplicar límites y establecemos la forma correcta de aplicar los límites, es extraordinario, porque aplicar límites tiene ¿qué cosa? Grandes beneficios en la vida de nuestros hijos. Entonces, creemos nosotros que no, es que pobrecito mi hijo. Yo siempre les digo a los padres que a veces nosotros de mañanita, a veces nos acostamos tarde con nuestros hijos, pero a ellos a las 6 de la mañana, 6:30 ya están listos para que esperar el expreso o llevarlos nosotros al colegio o a la escuela, y aun con sueño lo que sea, pero los mandamos. Pero cuando es las cosas del Señor, ¿qué hacemos nosotros? Ay, mijito, pobrecito, que se quede descansando. Son las 9 de la mañana y el papá está esperando, ni él viene al culto, ni lo trae ni la trae, porque está descansando. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos enseñando? Una mala disciplina. Si nos esforzamos para las cosas seculares, tenemos que enseñarle a esforzarse mucho más por las cosas de Dios. Y a veces los castigamos porque no hicieron bien la tarea, pero cuando de pronto se salió de la clase de la escuela dominical, no le decimos nada, ¿verdad? No le decimos nada. Dice, ay, pobrecito, es que ese maestro no enseña bien, por gusto pasa el tiempo allá. Sígale dando cuerdas y verá que mañana no lo va a ver en la iglesia. Pero cuando usted le dice, usted, su deber es estar allí y escuchar lo que le enseña. Bien o no tan bien, perfecto o no tan perfecto, pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre será de bendición para la vida de cualquier ser humano. Bueno, hay una pregunta que bueno, al primero que la responda, le vamos a dar un pequeño presente. Allí está la primera pregunta, dice, tiene unos minutos para contestar, pero yo no le voy a dar minutos, sino que usted viene para acá. ¿Qué tipo de límites recibió en su niñez y cómo influyó esto en cómo ejercer autoridad sobre sus hijos? ¿Qué tipo de límites recibió en su niñez y cómo influyó esto, cómo ejercer autoridad sobre sus hijos? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿No? Hermano Quiroz, muy bien, gracias por participar. Amén. Bueno, en la enseñanza de mi mamá, más que todo, cuando era niño, fue una de las primeras de no pasarse por el lado de las visitas. Y como segundo, los niños no pueden opinar en las conversaciones de los adultos. Un ratito, no se vaya. ¿Y si lo está aplicando?
¿Sí le está funcionando? Bueno, anhelamos que podamos nosotros ir reflexionando en cada una de estas preguntas y respuestas, porque seguramente nosotros podemos mirar que en algo ya no nos está funcionando las cosas a nosotros. De pronto recordamos nosotros que nuestros padres, yo le decía el domingo que nuestros padres fueron buenos padres. Y tuvimos, creo que somos la última generación de contar con la bendición de tener buenos padres, de tener padres que enseñaron verdaderamente disciplina, que a uno le enseñaban a dar gracias cuando comía, le enseñaron a saludar a los vecinos, por donde vaya salude. Entonces, pero hoy en día usted ve que los hijos no saludan. No saludan, y en la iglesia yo tengo que saludar a muchos aquí y hay unos que ni por más que los busco no quieren que los salude, es decir, ya como que una costumbre de no saludar. Entonces, pero ¿por qué? Porque los padres no nos enseñaron. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, papá, pero el señor de la entrada, ese señor es bravo, no le gusta que entremos por allí, pero eso era un camino público, pero él era molesto y tenía un poco de perros allí. Y entonces los perros salían a ladrarnos y él no los espantaba. Y yo entonces me molestaba porque ni siquiera le decía, hey, ya, silencio perros, nada. Sino que era como que mejor. Y entonces un día pues mi papá me dijo, así sea el señor bravo, salúdelo. Yo lo saludaba pero le pegaba piedrazos a los perros igual. Mire, qué bueno es que nosotros no aprendamos eso. Nosotros tratemos siempre de saludar y por eso uno entra o donde quiera porque uno saluda. El saludo alegra a cualquiera. Pero hoy en día pues miramos que nuestros hijos no están practicando esos bonitos principios. Por eso estamos fracasando como padres, porque ellos no están recibiendo la corrección. Porque hasta nos castigaban a nosotros porque no saludábamos. ¿Es así o no es así? Entonces delante de las personas nos decía, a ver muchacho malcriado, salude al Señor, salude al de acá, salude a su tío, salude a su abuelito. ¿Verdad que era así? Los que fuimos católicos nos hacían arrodillar ante los abuelitos, ¿verdad, mano Cordero? Mano Cordero, ¿verdad que nos hacían arrodillar a recibir la bendición? Y allá eso era una costumbre. Y usted veía al abuelito y ya se estaba arrodillando. En su manera y en su modo. Y en su teoría, pero sin embargo nosotros éramos disciplinados en esa parte. Pero hoy en día pues no existe aquello. Bueno, la otra pregunta es, en general, algunos padres luchan con ser demasiado estrictos. Mire, hay unos que luchan con ser demasiado estrictos, otros demasiado ¿qué? Complaciente. Si tuviera que ubicarse en uno de estos extremos, ¿hacia cuál se inclinaría más? ¿Tiende a ser más autoritario o tiende a ser más complaciente? Explique por qué. ¿Alguien quiere explicarlo? ¿O simplemente dice, yo ya lo entendí? Porque a veces somos tirados a muy estrictos. Somos muy estrictos, pero con los hijos de otros. Que mire la hermanita, que no puede. Mire cómo ya le fracasó la hija de la hermana Julana. Y estamos cuidando la viña de otros, pendiente de la viña de otros. Mírela que ya se le enamoró. Mírela cómo anda. Pero no nos damos cuenta de nuestra viña. O de pronto miramos a los hijos de los demás. Ay, que ese muchachito es malcriado, que le interrumpe y el papá no le dice nada. Por eso estoy dando esta charla, porque ya de aquí en adelante cuando yo veo a un niño, yo saco el cinturón nomás, por eso ya les enseñé. Yo veo a unos niños que están allá, juega y juega allá afuera, y no están en el culto, yo voy a ir con la correa solito, venga para acá y tenga y tenga y tenga. Así que no me va a reclamar nada. Si usted no ve a su hijo a su lado, cuando lo vea regresando llorando es porque su pastor lo castigó. Amén. No voy a hacer eso, pero sí dan ganas, hermano, sí dan ganas. Solo que yo digo, no pueden controlar a sus hijos. Es como tan difícil. Es que los niños de ahora, yo también recién tengo niños, no es que yo tengo ya niños viejitos.
Yo tengo niños de ahora, pero vamos al culto y es al culto. Se sientan donde tienen que, si hay que ir al baño, vaya al baño y venga a la banca, punto. Y si no, pues arreglamos arriba. Hasta aquí no me ha tocado arreglar nada porque se han portado bien. Y si se portan mal, pues hay que corregirlos. ¿Es así o no es así? Yo recuerdo que estábamos en la obra misionera y teníamos al niño pequeñito en el Moisés. A mí me tocaba predicar, mi esposa le tocaba dirigir y yo tocaba la guitarra por ahí medio. Y yo con el pie movía el Moisés y tocando la guitarra y vocalizando. Ahí aprendí un poquito a cantar. Entonces, y el niño se acostumbró. Ya después, cuando ya se caminaba, lo sentaba a mi lado. Me iba a predicar a otro lado. Y era mi compañero de 1 añito y medio. Y yo lo sentaba allá, en la banca de allá. Y entonces, porque mi esposa tenía que hacer el culto ella sola, si le dejaba con el niño era más difícil. Me lo llevaba, lo sentaba allá. Y el niño ahí estaba durmiendo y le decía a un hermano mientras estaba predicando, siénteseme al lado, ayúdemelo allí. Pero allí sentadito, no me hacía problema, no se subía a jalarme el pantalón, que ya quiero irme, que ya tengo hambre, nada de eso, Señor. Es porque, ¿cómo se solucionó eso? Un día tenía creo que como 7 meses y lloraba y gritaba, y entonces le di dos fuertes. Y entonces sintió. Cuando ya era más grandecito, creo que fue otra segunda vez y no optó por más. A los 2 les he castigado 2 veces nada más. Y aprendieron la lección. Pero creo que a veces nos pasamos la vida hablando y no tenemos reglas. Yo solo le digo, hoy día hay culto y ya los quiero ver en el culto. Hoy día no, papá, no puedo. Hoy ya, te permito hoy. Pero el próximo culto, arregle las cosas con tiempo. Entonces, porque si no se nos van acostumbrando a ser indisciplinados con Dios. Y con Dios hay que ser fiel. Hay que amarlo a Dios. Ni tan estricto, ni tan complaciente. Hay que ser equilibrado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque a veces nos enojamos y ahí sí somos tan estrictos, hermano. Pero luego somos complacientes. Si yo digo, no te voy a comprar ahora, es no y punto, ya no hay nada más que hablar. Pero es el niño que, papá, que viste, papá, que papá, mira que lo de acá, lo de allá, hasta que le compra porque le compra. ¿Y quién ganó? El niño. Simplemente diga, hoy no, mañana sí, aunque usted tenga de más. Bueno, en algunas cosas los padres somos más estrictos de lo que debiéramos. En algunas cosas, y en algunas cosas, hermanos, estoy hablando de que a veces nosotros somos bien estrictos. Ya les decía hace momento, vaya al colegio estrictos, vaya a la escuela estricto. Somos estrictos hasta cuando de pronto le dice, hermanos, la clase o los jóvenes vamos a ir a un día de campo o un retiro espiritual. No, yo no mando a mi hijo, esos jóvenes son desordenados, no los mando. Pero en el colegio le dicen estrictamente tiene que estar su hijo en tal parte y allí sí lo manda. En el colegio le piden una cuota y usted colabora tranquilito. En la iglesia le piden una cuota y está enojado. Y entonces le está enseñando a su hijo que las cosas de allá tienen más importancia que las del Señor. La maestra me decía antes, ¿usted estaría de acuerdo en llevar o colaborar para que sus hijos coman? No sé qué, de pronto hay algunos padres que se enojan y no quieren colaborar. Le digo, no, tranquila maestra, lo que diga la mayoría yo me uno, no se preocupe por eso. Pero a veces somos, y así soy aquí y donde sea, porque uno tampoco puede actuar de otra manera, porque unos hermanos, yo no celebro la Navidad, mis hijos son cristianos y estoy actuando mal, cristiano. Hay que saber cómo demuestro que soy cristiano, porque alguien le decía a la maestra, es que mis hijos no participan de esas cosas, ellos son hijos de Dios, cristianos, y la actitud de ella, ¿cómo estaba actuando? No estaba actuando bien. Entonces es bueno que nosotros seamos equilibrados en esas cosas. ¿En qué áreas ha puesto límites más estrictos de los que debiera? Aquí hay algún padre que de pronto se ha pasado de estricto de lo que debiera ser. ¿Alguien de pronto quiere confesarse en esta noche? ¿Ninguno?
Mano Enzule, ¿no se ha pasado de estricto usted? A veces. Estricto, a veces con nuestros hijos, hijas, a veces con el esposo estricto o a veces con la esposa. El segundo, ¿en qué áreas se le dificulta establecer límites firmes para con sus hijos? ¿En qué área? De pronto algunos dicen, a mí se me hace difícil decirle a mi hijo que tiene que orar, que esa ropa no se tiene que poner. Se le hace difícil, pobrecita la mamá. Es que si le digo algo, la niña se enoja. Y yo, para no verla enojada, mejor no le digo nada. Y si no, me dice, anda, cómprame pues ropa, pero cómprame de la boutique, si no, no quiero nada. Es que se me hace difícil decirle a la niña que esa ropa no. Y es que esa ropa se la regaló la tía, o el tío, o el primo, o la prima. Y dice, por eso pues ya no me queda más que... Porque ella me dice, cómprame tú entonces. Y a veces nosotros caemos en el error. No todo es sí. Hay momentos en que tenemos que ver. Yo veo que mi hijo, que es varón, él dice, mamá, esos pantalones ya me quedan muy apretados y están sanitos todavía. Y la mamá dice, pero están sanos, ¿qué culpa tengo yo que estés creciendo tan rápido? No me puedo poner porque me apretan, se me ven mal. Y entonces, un varón. Pero a veces la niña mujer es la que más apretadita quiere andar y la mamá dice, uy, qué linda que se ve mi hija, bien apretadita, tremendo cuerpo que tiene. Y todo el mundo la mira con sensualidad y usted tiene que enseñarle a su hijo o a su hija que el cuerpo es para glorificar a Dios. ¿Amén o no? A veces miramos de pronto señoritas que usan las faldas a la rodilla y la mamá dice, pero esa es la rodilla, pero cuando se sientan ya no queda la rodilla, queda más arriba. Y a veces se cruzan de pies y se ve todo. Y entonces de pronto esos temas, si tiene que hablar la mamá, si tiene que corregirle y decir, mija, usted es una señorita, una hija de Dios o un hijo de Dios, usted no tiene que sacarse la camiseta en cualquier lugar. No, es que nos fuimos a bañar a la piscina y por eso me saqué la camiseta y se sacó la pantaloneta y se bañó en boxer. Y dice que estábamos en la piscina, pues. Pero no, cuando hay principios, cuando hay de pronto corrección, cuando hay una disciplina, usted le dice, mi hijo, no. Usted tiene que buscarse una ropa adecuada para que usted vaya a la piscina. Así mismo a las señoritas cuando es un retiro aprovechan para ponerse una licra. Y dice, pero es que estamos de retiro. Pero somos cristianos, es cristiana y tiene que tratar usted de enseñarle y decirle, no, no está bien, no está correcto. Porque a veces caemos en el error. Entonces es importante que nosotros vayamos corrigiendo, pero a veces a los padres se les hace difícil, muy difícil. Es que no quiero, es que si no ya no va más. Así disciplinan los hijos a los padres ahora. Ya no disciplinan los padres a los hijos, sino que los hijos lo disciplinan a los padres. Si me das de comer, voy al culto. Pero quiero tal plato de comida, no quiero comer en la iglesia. Si me llevas al chifa después del culto, ahí sí. O si me compras tal cosa, ahí sí voy. Vamos al retiro, vamos a la chelita, que hay un programa, vamos al avivamiento. Sí, pero si me traes un KFC. Y el papá, ay, aquí mijito, pero verá que tiene que ir al culto. Así, hermanos, así no se siembra la palabra de Dios. Así nos enseñan las cosas. Usted tiene que decirle, usted es mi hijo. Y aquí en mi hogar todos amamos a Dios. Así que si usted quiere vivir bajo este techo, tiene que aprender a amar a Dios. Y si usted no aprende a amar a Dios, vaya pensando para dónde se me va a vivir, porque aquí vivimos bajo el temor de Dios. Pero hoy en día les estamos enseñando a nuestros hijos que solo vayan al domingo al culto. Ya ni el sábado, algunos ni el domingo. Y que está bien que trabajen. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban que trabajemos
pero que los trabajos no nos perjudiquen en la asistencia a los cultos. Y buscábamos trabajos que ganábamos menos, pero siempre íbamos a los cultos y que nos den tiempo para servir a Dios. Y no nos hemos muerto de pronto porque no tuvimos abundancia. Al contrario, Dios ha bendecido porque Dios es fiel. La siguiente, 4 beneficios que nuestros hijos reciben cuando crecen con límites. Primero, léalo rápidamente porque ya se me fue el tiempo. Madurez y disciplina. Segundo, respeta y respetan a los demás. Ahí está el tema, hermano. Mire, un beneficio. Respeta y respetan a los demás. Tercero, crece con seguridad. Cuarto, disfrutan más tranquilamente. Siguiente, modele y enseñe. Usted tiene que intencionalmente modelar, no que se ponga a modelar, no, sino que es modelar enseñando. Usted tiene que ser el modelo a seguir, en otras palabras. A sus hijos, a crecer con límites, pero no sea demasiado estricto, ni sea tampoco demasiado, ¿cómo decíamos? Complaciente, porque a veces somos demasiado complacientes. En primer lugar, sea consistente en las reglas, límites y expectativas. Segundo lugar, traslade sobre ellos el sentido de responsabilidad, que hay que ser responsables. Usted ve que hoy en día yo me desespero mirando a los jóvenes hoy en día. Cuando digo jóvenes, digo señoritas también. Y hasta, bueno, no más allá. Perdónenme, jóvenes. Pero usted mira que están 2 hermanos haciendo el aseo del templo después del culto. Y los jóvenes están que sonríen y que juegan por allá y nadie se acerca a coger la escoba. Y a veces el papá o la mamá están haciendo el aseo y ellos están allá esperando que terminen los papás. Es decir, no tienen responsabilidad. Si le dicen venga, va, y si no, no va. Es decir, ¿por qué? Porque no hemos sido consistentes, porque no estamos de pronto poniendo las reglas y los límites y las expectativas, porque no estamos trasladando sobre ellos responsabilidad. Hay padres que dicen, no, es que yo no le enseño a cocinar a mi hija pobrecita porque todavía es una niña, ya tiene 17 años, ya está pensando en enamorado. Ya se escribe por allí con alguien, pero todavía no sabe cocinar, el agua se le ahuma todavía. Entonces no hay responsabilidad. Que la mamá está trabajando, por allí viene cansadita a cocinar porque la niña no sabe cocinar. O el niño que tiene 16 años todavía no sabe cocinar. Y que la ropa está sucia y que pobre mamá. Y que el trabajo y pobre mamá. Y todo es la mamá. Que hay que raspar unos pescados y la niña, uy, la niña no puede porque los deditos, las uñas. Eso, hay poder en Jesús. Tercer lugar, respeto por las reglas. Es algo que le será natural a nuestros hijos. Mire, cuando usted pone reglas, ellos empiezan a respetar las reglas. Y para ellos siempre será algo natural. Mi papá es una calidad de persona, pero mi papá nos ha puesto reglas. Hay límites. Mi mamá siempre me decía a mí, yo iba a la cancha a jugar y yo venía a las 6 de la tarde y decía, mamá, no he hecho los deberes, mamá, yo no voy al culto. No me interesa, vamos al culto, después del culto así se me amanezca, pero usted me hace los deberes. ¿Quién lo mandó a la cancha? Mañana no se me va a la cancha, mañana usted me hace los deberes, se baña y nos vamos al lugar de predicación. Lugar de predicación, si ya fuimos hoy día, mañana al lugar de predicación. Y una vez se nos quedó, el candado no lo encontrábamos. Y dijo, nos vamos al culto. Mi hermano dijo, vámonos al culto. Y yo le digo, pero no, yo me quedo cuidando la casa porque el candado no está. ¿Qué candado ni qué candado? Cerremos la puerta en el nombre de Jesús. Y pusimos un picaporte por fuera y quedó con picaporte. Llegamos a la casa y dije, ojalá se hayan robado algo para que otro día me dejen cuidando la casa. No se habían robado nada. Aprendí a confiar en Dios. Qué bueno es cuando nosotros como padres modelamos y enseñamos en la fe también.
Cuarto lugar, cuando nuestros hijos crecen con reglas claras y con límites, pueden distinguir correctamente entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Quinto lugar, por medio de conversaciones y explicaciones razonables del por qué los límites, ellos van a comprender las razones de por qué las cosas se dan. Y sexto lugar, resguarda el tiempo de la familia. Si queremos una familia saludable, entonces el Señor no es que Él es alguien que no sabe lo que hace. El Señor dijo clarito que la disciplina era buena y era agradable. Así que a los hijos se los corrige, a los bastardos no se los corrige ni se los disciplina. Otra pregunta, evalúe qué ejercicio es el que más ha puesto en práctica al criar a su hijo y en cuál necesita ser más intencional y por qué. Primero, descanse lo suficiente, tener energía para establecer y mantener los límites, que a veces nosotros andamos estresados, andamos malhumorados, no hemos descansado lo suficiente, y una que por allí vieron, gritaron, dijeron de todo, pero no hay límites. Eso es como que usted le diga a alguien, vamos a cerrar la puerta de allá y vamos a entrar por la puerta de acá, pero usted no le dice cómo, porque la puerta tiene que alguien estar allí para abrirla y cerrarla, porque no es lo mismo. Bueno, y explicar las razones, sino simplemente, hermano, ¿por qué no entraron? Que la puerta estaba cerrada, golpeamos y nadie abría. ¿Por qué? Porque no hay, como quien dice, los parámetros o de pronto la logística correcta. Entonces, antes de poner límites o antes de corregir, usted tiene que poner las reglas. Sea amable con la palabra. No explicar el por qué no de forma positiva. Refuerce las reglas constantemente. Aprenda de otros que admira y respeta. Aprenda. No diga, no, es que él porque es así, yo no tengo nada que aprender de allá. Hay cosas que sí podemos aprender de los hermanos o de alguna persona que sí tiene buen ejemplo. Reorganice sus prioridades para enfocarse en lo importante, porque a veces creemos que más importante es trabajar, que si no se trabaja no se come. Así que el culto que espere, la iglesia que espere, el servicio de Dios que espere, la familia que espere, hay que trabajar. Pero alguien se fue a España a trabajar y cuando regresó su niño le dijo, mamá, yo no quiero nada, yo no quiero vivir con ustedes. Y el niño se hizo drogadicto y ellos le dijeron, no, mira que tu cuarto tiene jacuzzi, que tu cuarto tiene un televisor tan grande, mira que tu cuarto tiene tantas cosas bonitas que le ofrecieron. Le dijo, yo no quiero nada. Y el niño se les hizo drogadicto y le decía, mijo, ¿pero por qué? Porque ustedes se fueron. Y él le decía, pero nos fuimos por ti para darte lo mejor, pero yo lloraba todas las noches, yo quería que ustedes estén a mi lado, pero ustedes se fueron, ustedes no me dieron cariño, no me enseñaron, cuando yo quería aprender, ustedes no estuvieron allí para enseñarme. Mire, cuán importante es que nosotros le demos a nuestra familia tiempo de calidad y que podamos siempre estar allí para poder abrazarlos y decirles te amo. A veces no es tan necesario el dinero, sino es importante el calor de cada uno de nosotros y sobre todo el calor de la presencia de Dios en nuestra familia. Del 1 al 5, usted responda, del 1 al 5. ¿Qué tan hábil ha sido estableciendo límites a su hijo? Del 1 al 5. Usted dice, yo le he puesto límites a mis hijos. Del 1 al 5, 1. O del 1 al 5 dice 5. Porque él no se va, no sale hasta cuando le dice, papá, ¿me puedo ir? Yo el otro día le decía a mi hijo, pero ya ustedes se pasan. Porque dice, papi, ¿puedo coger ese helado que está en la refri? ¿De quién es ese helado que está en la refri? ¿Lo podemos coger? Le digo, no, ese helado es mío. Y él se sonríe. Le digo, cójanlo, si es de la casa, cojan. Lo que está en la refri es de ustedes. Pero siempre piden permiso hasta para abrir la refrigeradora. En cambio hay otros que cuando van a ver ya no está el queso, ya no está la mortadela. La mamá va a cocinar y dice, pero aquí había un queso, ¿y dónde está? Ya no está, se lo comió Moisésito. Ay, pobrecito mi hijo, no, que se lo coma nomás, está chiquito, no entiende.
Y entonces mañana o pasado habrán $5 en la mesa y se los llevará. Dice, es que Juanito los quería y se los ha llevado, pobrecito. Pero le enseñó mal. Uno siempre tiene que tratar de pensar en el futuro. Yo no sabía por qué mi mamá traía 2 fundas de manzanas y nos partía las manzanas. Yo decía, pero qué coraje, que me da pedacitos de manzana. Debería de darnos una entera cada uno y problema acabado. Pero ella lo partía. Entonces eso, cuando ya fuimos grandes, hasta ahora, yo veo a mi hermana que está sufriendo y yo le comparto algo. Yo veo de pronto a mi hermana que necesita algo y le comparto algo, porque nos enseñaron a compartir. Pero usted escucha hogares que dice, yo no sé, es problema de ellos, eso es hogar allá, muy aparte, yo soy acá. Entonces, ¿por qué? Porque tenga mi hijito su manzana, al más chiquito la manzana más grande, o a todos no había, pero para el más pequeñito sí, y él es el más malcriadito de todos. Entonces, fáciles y prácticos para desarrollar y crecer con límites. Descanse lo suficiente, sea amable con la palabra, no refuerce las reglas. Bueno, eso ya lo dijimos. Profundizándose en las escrituras. Disciplina a tu hijo. Mire, eso dice la Biblia. Disciplina a tu hijo. ¿Y qué más dice? Y te traerá tranquilidad. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos nos den tranquilidad? Mire, parece mentira, hermano, pero yo siempre les digo aquí, alguna vez miraba Discovery y miraba cómo los depredadores alejan a sus presas. Ellos llegan y hacen un rugido fuerte, y entonces todo el mundo sale despavorido, y entonces el que se fue para allá solito, ese es la presa, se distanció de la manada. Entonces, cuando nuestros hijos ya no caminan con nosotros, cuando ya ellos de pronto dicen, no mamá, es que yo estoy lleno de tareas, es que mi mamá, yo le decía, mamá, es que ya estoy en 5º curso, ya no es lo mismo cuando estaba en 3º, cuando estaba en 3º no tenía tantos deberes, y ella me decía, eso a mí no me interesa, si tenías bastante o tenías poco, no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted vaya a la iglesia y adore a Dios, y después viniendo de la iglesia, así se amanezca, pero usted tiene que cumplir con Dios y tiene que cumplir con el colegio. Entonces aprendimos a ser responsable con Dios y aprendimos a ser responsable con los demás, con los trabajos, las tareas. Cuando yo me fui a un trabajo un día, el patrón me decía, yo lo veía que todos los trabajadores lo tenían como intimidado a él. Y entonces el patrón me dice, ¿será que tú puedes pintar esos muebles? Y eran unos muebles color negro. Y me dijo que el dueño los quería en color natural y eran tallados a mano. Y yo le digo, sí, yo sí puedo. De verdad, sí, porque el otro que era hermano de la iglesia le había dicho, eso yo no hago, eso está muy difícil. Entonces yo cogí los limpié, los lijé todito a mano. Y cuando él llegó, como a los 3 días, los vio natural y ya los tenía laqueado allí. Y ya los estaba lijando de nuevo para ponerle brillo. Y él dijo, oye, que tú si eres obediente, tú no me dijiste que no, los demás me dijeron que no. Yo le digo, a mí me enseñaron que yo podía muchas cosas hacer en mi casa. Pero cuando llegué a la iglesia, el Señor me dijo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Yo recuerdo que cuando a nosotros, yo siempre les he hablado de eso, de que cuando a la casa llegaban hermanas del campo, jovencitas del campo, muy bonitas por cierto, llegaban y decían, mamá, hermana Nancy, denos posada. Mi mamá decía, sí, hay posada. Y vénganse, duerman con las chicas en la casa, con mis hermanas, y el cuarto de los varones estaba al lado. Y mi mamá se ponía siempre a dormir con nosotros, cuando llegaban así.
y nosotros queríamos conversar, a dormir que mañana hay culto. Mamá, déjanos conversar un ratito, a dormir que mañana hay culto. Así que nos íbamos a dormir y ella dormía en la puerta del cuarto. Y decía, mamá, usted nos cuida como niñas. Y ella decía, a mis hijas y a mis hijos los tengo que cuidar porque no quiero que manchen su vida con el pecado, quiero que se guarden para servirle a Dios con integridad. Entonces, aplicar los límites aumentarán los niveles de confianza que su cónyuge y sus hijos tienen en usted. Mire, aplicar los límites aumenta los niveles de confianza que su cónyuge y sus hijos tienen en usted. Los frutos de vivir en una familia con límites son extraordinarios, ¿se da cuenta? Extraordinarios. Si hay límites, eso es extraordinario. Porque nuestros hijos crecen con mucha seguridad. Yo siempre miraba que nosotros ya salimos al ministerio y mis tías lloraban porque no sabían si sus hijos regresarían o no. Por allí uno regresaba herido, otro llegaba golpeado, se accidentaban, borrachos. Y entonces le preguntaban a mi mamá, ¿tú no tienes ese problema? ¿Por qué no tienes ese problema? Mi mamá decía, mis hijos andan en la carretera a altas horas de la noche, pero yo sé que ellos andan guardados por el poder de Dios. Porque hay una diferencia entre el que sale a servir a Dios y el que no sale a servirle a Dios. Hay unas últimas preguntas. ¿Qué fruto reciben quienes disciplinan a sus hijos según el proverbio? ¿Cuál es el fruto que reciben los hijos según el proverbio por disciplinarlo? Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Alguien que pase aquí. Nadie. Muy bien. ¿Viene o no viene? Tiene pereza. Bueno, a un niño o un adolescente. La pregunta, ¿qué fruto recibe quienes disciplinan a sus hijos según el proverbio? Bueno, se la perdieron. Tendrá descanso. ¿Qué frutos reciben quienes son corregidos según Hebreos? Recién terminamos de leer el versículo. ¿Qué frutos reciben? Alguien que pase hasta aquí, si no se pierde el fruto o el regalo. ¿Qué recibirá? ¿Una cosecha de qué? De justicia. ¿Una cosecha de qué más? De paz. Muy bien, la última pregunta. ¿Qué cosas pueden impedir que usted discipline a su hijo? ¿Qué puede impedir que usted discipline a su hijo? Que usted sea muy complaciente. Pero ¿cuántos quisiéramos tener una familia exitosa? ¿Cuántos quisiéramos tener hijos con éxito? Pero si usted no los corrige, no tendrán éxito, sino irán rumbo al fracaso. Y queremos que nuestra familia no vaya al fracaso, que mañana no le diga, mamá, estoy embarazada, tengo apenas 17 años. Papá, embaracé a una chica, pero es que parece que tú nunca te sentaste conmigo y me comentaste, papá, ¿tú por qué no me dijiste que tenía que ir a la iglesia? Porque si tú me hubieras llevado a la iglesia no hubiera fracasado. Mire, todas esas cosas son importantes. La mayoría de los fracasos son cuando nosotros dejamos a nuestros hijos solos. Y nunca deje a su hijo solo. Donde usted vaya, llévelo, aun cuando todavía lo puede corregir. Y creo que podemos corregir a nuestros hijos hasta cuando estén bajo nuestro techo. ¿Creemos que así es o no es así, hermanos? Que hoy en día los hijos tienen 15 años y ya se mandan. Es que mi hija tiene una mente como de 18, 20 años. Ella ya es bien madura. Está verdecita todavía, hermano. Cuando le diga, papá, yo quiero estar en la presencia de Dios. Papá, yo quiero servirle a Dios. Papá, yo quiero irme al ayuno. Mamá, yo quiero servirle a Dios con todo mi corazón. Allí podemos ir entendiendo que en realidad hay madurez y que ama a Dios y que quiere lo mejor.
Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Si hay un padre, una madre que quiere decirle: Señor, enséñame, o gracias, Señor, por enseñarme, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque no hay nadie más que nos aconseje como tú nos aconsejas, no hay nadie más que nos enseñe como tú nos enseñas, Señor de la gloria. Quizás en este momento estamos en una charla, pero quiero decirle que aquí está la presencia de Dios. Alguien quiere orar por su hijo, alguien quiere orar por su esposa, alguien quiere orar por su esposo, alguien quiere orar por su familia y decirle: Señor Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame, mi Dios, enséñame a enseñar, enséñame a vivir una vida en integridad. Dame éxito en mi hogar, en mi familia, Señor. No permitas que mi hogar se destruya, Señor Dios Todopoderoso. Permite que mi vida siempre esté en tus manos escondida, Señor. Eres nuestro refugio, eres nuestro escondedero, eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones.